Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Se ha podido enviar al grupo, a ver, tengo por acá todavía algunos estudiantes. Muy bien, tenemos la semana número 5, el tema en pantalla, Perú Político, cuarto de secundaria. Se ha enviado al grupo una lectura que se va a trabajar el día de hoy. Tenemos también las normas de clase para esta sesión. Es importante el uso. Buenos días, profesor. Buenos días, es importante el uso de la cámara web, es importante el uso de la asistencia siempre al inicio de la sesión. También tenemos por acá lo siguiente, a ver un momento, vamos a visualizar. Parte de lo que se ha venido mencionando, ingresar con su nombre y apellido completo al Zoom para evitar inconvenientes y por un tema de seguridad, las clases deben ser copiadas en el cuaderno de manera ordenada y enviada obviamente al mismo día. La participación oral es fundamental, al igual que el envío y presentación de productos. Felicito a aquellos que han estado enviando de manera bastante responsable y puntual, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos acá el título de la clase de hoy. ¿Cómo es el Perú? No olviden que todos los trabajos, productos y la sesión del día de hoy se debe enviar por WhatsApp o por correo. Tenemos en pantalla, aparte del título, tenemos el correo electrónico del salón y tenemos el WhatsApp también del salón. Eso es importante. Muy bien, después de ver el título, si hay algún tema de profesor, vamos a ver por acá, un momento. Muy bien, ¿cómo es el Perú? Para entender cómo es el Perú, tenemos y hemos compartido en el grupo de WhatsApp una lectura que corresponde a la semana número 5 en el curso de geografía. Esa lectura nos va a permitir desarrollar la sesión siempre como material teórico y material práctico. Vamos a compartirla también por acá y tenemos el Perú político, dice, ¿no? El Perú político y nos da algunos datos bastante relevantes. Vamos a empezar con un voluntario para el desarrollo de la sesión. A ver, un voluntario, voluntaria para la lectura, por favor, lo más rápido posible, cualquiera. Muy bien, Kichis Gallo, te escuchamos. Empiece, por favor. Ubicación mundial. El Perú se ubica en la región sur occidental del planeta Tierra. Sigue, por favor. Espera que uno me aparece. Ya. Ubicación matemática. Según el ecuador terrestre, el Perú se ubica en el hemisferio sur austral, meridional, marítimo o antártico. Según el meridiano de Greenwich, el Perú se ubica en el hemisferio oeste, occidental o poniente. Sigue. Ubicación térmica o climática. El Perú se ubica en la zona tropical o tórrida que se haya comprendido entre el ecuador terrestre y el trópico de Capricornio. Muy bien, Kichis Gallo. Vamos por acá entonces. Como tenemos el título, vamos a ir, a ver un momento. Vamos a compartir. Muy bien, Kichis, vamos a cuarto de secundaria y tenemos lo siguiente, ¿no? Evaluación oral de geografía. Recuerden que ya estamos en la semana número 5. El alumno Kichis Gallo Cristian. Muy bien, Kichis. Ahí está. Entonces, profesor, retomando la lectura, vamos a explicar algunos de los puntos que su compañero ha leído y tenemos acá lo siguiente. Ubicación. Él ha hablado sobre la ubicación mundial del Perú, ¿no? El Perú dice que se ubica en la región suroccidental del planeta Tierra. Traducción. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, ustedes deben saber, y yo lo expliqué en clases anteriores, que la Tierra se divide en dos grandes hemisferios. Pero muy aparte de eso, la Tierra tiene dos líneas imaginarias que son fundamentales. Una de ellas, esta, que viene por acá, ¿no? Se le conoce como la línea ecuatorial, ¿ya? La línea ecuatorial, que en realidad vendría a ser un paralelo, ¿no? Es un círculo imaginario porque da la vuelta a la Tierra. Esa línea llamada ecuatorial, que cruza la mitad de nuestro planeta,
Divide a la Tierra en dos hemisferios. Hacia arriba lo va a llamar hemisferio norte, ¿no? Como aparece acá en pantalla. Y hacia abajo el hemisferio sur, como también aparece en la imagen. Ahí está. Entonces, profesor, si nosotros tomamos como referencia la línea ecuatorial, el Perú está ubicado acá. Lo voy a maximizar un poquito para que se pueda ver. Ahí está. El Perú está ubicado acá, ¿no? Ahí está ubicado el Perú. O sea, profesor, en el hemisferio sur, según la línea ecuatorial, ¿no? Por eso es Sudamérica, ¿no? Sudamérica. ¿Qué más, profesor? Pero si yo tomo como referencia esta línea que viene acá, voy a ponerle otro color, voy a ponerle otro color. Si yo tomo como referencia de repente, vamos a ponerle este color, yo tomo como referencia esta línea, estaría hablando del meridiano de Greenwich, que también aparece acá. Y el meridiano de Greenwich divide a la Tierra en dos hemisferios también. En el hemisferio del oeste, que aparece en pantalla, acá está el hemisferio del oeste, todo esto vendría a ser el oeste, y en el hemisferio del este, que vendría a ser todo esto, ¿no? Ahí está. A esto también se le llama hemisferio occidental, y a esto también se le llama el hemisferio oriental, ¿no? Por eso que Japón es un país oriental, porque está en la parte del este. Y por eso que nosotros, peruanos, bolivianos, chilenos, colombianos, uruguayos, argentinos, somos occidentales, porque estamos en la parte del oeste. Bajo esa premisa, entonces el Perú dice acá, y lo ha leído muy bien el alumno Kichis, que según el ecuador terrestre, ¿no? Según lo que te he explicado, nosotros estamos ubicados en el hemisferio sur. Ahora, un sinónimo del hemisferio sur, y eso es importante, vendría a ser la palabra austral, ¿no? Un sinónimo del hemisferio sur es la palabra austral. Un sinónimo del hemisferio sur es la palabra meridional. Un sinónimo del hemisferio sur es la palabra marítimo. Un sinónimo del hemisferio sur es la palabra antártico. Entonces, cada vez que tú te pregunten, el Perú, según la línea ecuatorial o según el ecuador terrestre, ¿en qué hemisferio se ubica? Tú respondes, ¿no? El profesor Luis Aníbal, en el mejor colegio de Puente Piedra, Jorge Basadre, me dijo que estamos en el hemisferio sur, austral, meridional, marítimo o antártico. Así de sencillo. Muy bien. Y si yo tomo como referencia, por ejemplo, tomo como referencia, vamos a ponerla acá, si yo tomo como referencia el meridiano de Greenwich, ¿no? Ahí está el meridiano de Greenwich, yo lo tomo como referencia. ¿Cuál es el meridiano, profesor? Esto es el meridiano, esta línea que viene del norte hacia el sur. ¿Por qué se le llama Greenwich? Porque pasa por un observatorio llamado Greenwich, que está ubicado en la ciudad de Londres, en Inglaterra, ¿no? Entonces el Perú se ubicaría, mira, según Greenwich estamos acá. ¿Esto qué cosa era? El oeste, ¿no? O también el occidente. Entonces, según Greenwich, estamos en el hemisferio oeste. Pero oeste tiene también varios sinónimos. Puede ser occidental o puede ser poniente, ¿no? ¿Por qué poniente, profesor? Se le llama poniente porque la radiación, o mejor dicho, el sol tiene este recorrido, ¿no? El sol aparentemente amanece por el oriente, por eso que también se le llama levante. El sol amanece por el oriente, por el este, y se oculta por el oeste, por el occidente, por eso también se le llama poniente, porque por ahí también se pone el sol, ¿no? Entonces un sinónimo de oeste es occidente, otro sinónimo de oeste es poniente. Ya está. Muy bien, hasta ahí, comprendido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que levante la manito? ¿Algún comentario hasta ahí comprendido? ¿Alguien que explique de nuevo? Hasta ahí comprendido, todo claro. Si todo está comprendido, un ok, por favor, o al menos un gesto que ya, bacán, para poder seguir avanzando. Sí, profesor. Perfecto, Sí, listo. profesor. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Entonces, profesor, y según la ubicación térmica o climática, también ha leído eso Kichis, ¿no? Profesor, ubicación térmica o climática, ¿qué quiere decir? Cuando dicen ubicación térmica o climática, tienes que ponerlo en tu cabecita rápidamente el sol, ¿no? El sol. Recuerda que el sol es un astro, ¿ah? No es un planeta, chicos, porque no se puede vivir en el sol. No, no se puede vivir. A ver, me dice, una mamá me ha escrito que no puede ingresar el alumno Miguel Huiza. Si alguien tiene el contacto de Miguel Huiza, que ingrese, pero que ingrese con su nombre, porque yo no lo tengo acá registrado. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá.
Un momento ya para poder responderle. Muy bien, entonces tenemos acá la imagen del Sol. Entonces, cuando a mí me digan ubicación térmica o climática, tiene que ver con el Sol, pues. Recuerden que el Sol no es un planeta, es un astro. Entonces, la radiación del Sol, a ver, acá está, la radiación del Sol hacia el planeta se presenta de varias formas, ¿no? Por eso, por ejemplo, vamos a explicar por acá, borrar. Una forma que tiene, y eso lo expliqué en la clase pasada, una forma de radiación del Sol es, por ejemplo, hacia el Ecuador, ¿no? Cuando la radiación del Sol es hacia el Ecuador o hacia el centro, se le llama perpendicular, ¿ya? Pero cuando la radiación del Sol es hacia los polos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, se le llama tangencial. Tangencial y tangencial. Ya está, ¿no? Tangencial hacia arriba, tangencial hacia abajo y perpendicular hacia el centro. Entonces, profesor, ¿esto qué significa? Mira dónde está el Perú. El Perú está ubicado en el hemisferio occidental y está ubicado, obviamente, según el meridiano, en el occidente y según el Ecuador, estamos en el sur, ¿no? Entonces, y estamos además muy cerca del Ecuador, bastante cerca del Ecuador. Entonces, al Perú le corresponde una radiación perpendicular. O sea, el Perú debería tener un clima tropical o tórrido, ¿no? Profesor, ¿cómo es un clima tropical o tórrido? Con bastante calor y bastante lluvia, porque estamos cerca al Ecuador y ahí la radiación es perpendicular. Ese debería ser el clima del Perú, pero no tenemos ese clima en todo el Perú. Ese clima solamente se ve en la selva y en el norte de Tumbes y Piura. Pero luego, por ejemplo, en Lima, ahora estamos en época de invierno, se siente una temperatura bastante fuerte hacia abajo, ¿no? Fría, y inclusive con sensación de llovizna. No tenemos esa temperatura que dice la teoría que deberíamos tener. Y eso lo expliqué en clases pasadas. No tenemos eso, ¿por qué? Porque obviamente, profesor, tenemos la corriente del Niño o la corriente del norte, que trae aguas cálidas, tenemos la corriente de Humboldt o corriente de la Antártida, que trae aguas con temperatura bajo 0 grados, tenemos el fenómeno del afloramiento, que eleva los nutrientes del mar, y tenemos la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, que es un viento que viene de la zona de la Antártida. Y obviamente también tenemos la cordillera de los Andes. Esos elementos hacen que nuestro clima sea diferente a lo que dice la teoría. Por eso que en este momento en la costa puede estar la sensación de frío, pero te vas a Chosica y está la sensación de calor. O te vas a la sierra o a la selva y calor, ¿no? Hay una diversidad climática, pero en teoría, el Perú debería tener un clima tropical o tórrido, que no lo tenemos y ya te expliqué por qué razón. Muy bien, entonces, esa parte está comprendido, correcto, ¿hay alguna duda hasta ahí? No, profesor. Perfecto, seguimos avanzando entonces. Vamos a ver la ubicación continental. A ver un momento. Ubicación continental. Voluntario, por favor, cualquiera. Eric Berríos, te escuchamos. El Perú se ubica en América del Sur, en la parte central y occidental. Localiza el Perú en América del Sur. Sigue bajo el cuadro, por favor. Vas a leer hasta la parte de superficie, ¿ya? Por favor. Fuerte, por favor. La superficie del territorio peruano comprende tanto el área continental como el área marítima.
Superficie o extensión territorial. Son muy grandes. Posición del Perú en extensión: el tercero en Sudamérica, el cuarto en Latinoamérica, el sexto en América y el 19 puesto en el mundo. Superficie del Perú continentalmente tiene 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. En lo marítimo tiene 626.240 kilómetros cuadrados, dando un total de 1.911.455 kilómetros cuadrados. Muy bien, Berríos, excelente. Entonces por acá tenemos lo siguiente. Muy bien. Vamos a ver. Profesor, su compañero ha hablado de una ubicación continental. El Perú se ubica en la parte sur de América, eso está clarísimo, lo hemos explicado hace un momento, y en la parte occidental también. En la parte sur, según la línea ecuatorial, y en la parte occidental, según el meridiano de Greenwich, ¿no? Básicamente, profesor, estamos ubicados en la cuenca del Pacífico. Eso es un dato importante, ¿ah? El Perú está ubicado en esta parte que se le llama la cuenca del Pacífico. O sea, profesor, contamos con 200 millas marinas, tal como lo expliqué alguna vez en clase. Y también porque tenemos el río Amazonas, podemos tener salida al Atlántico. Aprovechamos también la cuenca del Atlántico. Ojo con ese dato, ¿ah? Hasta ahora existen puertos fluviales en la Amazonía como Yurimaguas, Iquitos, que permiten el transporte y traslado de madera hacia la parte del Atlántico. Bueno, vamos a ver un poco la extensión que ha mencionado su compañero. Dice, la superficie del territorio peruano comprende tanto el área continental como marítima. Profe, ¿qué es el área continental? El área continental es la parte del Perú que no está en el mar, ¿no? Ejemplo, profesor, todos los departamentos, todas las ciudades, Lima, por ejemplo, eso es la parte continental. ¿Y qué es la parte marítima? La parte marítima está conformada por islas. Recuerda que el Perú también tiene islas, ¿ah? Por ejemplo, una de ellas es la isla de Chincha, ¿no? Donde se extraía el guano, por ejemplo. Otra isla es el Frontón, San Lorenzo. Tenemos islas, en el caso del Perú, abundantes, cerca de la costa, ¿no? Área marítima. Entonces, profesor, la superficie o extensión territorial, ¿no? O sea, todo el Perú, pero que no incluye islas. No incluye islas. Entonces, ¿cuánto es? 1.285.216 prácticamente kilómetros cuadrados, ¿no? Superficie marítima, profesor, extensión de nuestro mar de norte a sur, 626.240 kilómetros cuadrados. El tema insular, lo que te mencionaba, las islas del Pacífico y las islas del Titicaca, que también tenemos, suman un promedio de 133.040 kilómetros cuadrados. Ahora, algo importante es cuando comparamos al Perú con Sudamérica y con América y en el mundo. No somos un país pequeño, ¿ah? Por si acaso, que parezca que el Perú es un país pequeño es otra cosa. Pero ¿por qué parece que somos un país pequeño si acá dice que territorialmente somos el tercero en Sudamérica? Bueno, lo que sucede es que parece que somos un país pequeño porque simplemente y sencillamente tenemos un problema que se llama centralismo, ¿no? Centralismo. Es decir, hay demasiada gente en Lima, demasiada gente en la costa, para ser más sincero, ¿no? Entonces, eso parece que seamos un país pequeño. Una muestra de eso es el hacinamiento de las personas, ¿no? La mayoría de personas viven, por ejemplo, en los lugares donde supuestamente el hombre nunca pensó que podría vivir en pleno siglo XXI, como son las faldas y laderas de los cerros, como son los desiertos, tipo Lurín, tipo Villa El Salvador, como son las riberas de los ríos como en Chosica. Y eso genera problemas de vivienda y todo lo demás, ¿no, profesor? Imagínate, en una época de Huayco hay muchos damnificados. Entonces, lo que sucede es que parecemos un país pequeño porque hay demasiada concentración en la costa, pero en la sierra y la selva la situación es distinta. Somos el tercer país en extensión en Sudamérica por debajo de Brasil y Argentina. Somos el cuarto en Latinoamérica. ¿Qué significa Latinoamérica, profesor? El cuarto a nivel de países que hablan el castellano, ¿no? Ahí está México, por ejemplo. Y somos el sexto ya en América global, ¿no? Entre el norte, centro y el sur. Y tenemos el 19 puesto en el mundo. O sea, no somos un país pequeño. Parecemos un país pequeño,
por el centralismo, por la educación que es bien básica, no somos un país tecnológico ni tampoco industrializado. Esas características nos hacen ver como un país pequeño, pero no lo somos territorialmente. Bueno, seguimos avanzando. Puntos extremos. Cuando te mencionen la palabra puntos extremos, tiene que hacer referencia básicamente a qué, profesor? A los lugares, a los puntos, a las zonas del Perú que están más alejadas. Mira, este es un punto extremo. ¿Por qué es un punto extremo? Porque es el lugar del Perú que más se encuentra al oeste, más al oeste. Este es un punto extremo, porque es el lugar del Perú que más se encuentra al norte. Es el lugar del Perú, es un punto extremo, porque es el lugar del Perú que más se encuentra al este. Es un punto extremo porque es el lugar del Perú que más se encuentra al sur, ¿no? Ahí están los puntos extremos. O sea, cada vez que te mencionen puntos extremos, son los lugares del Perú que más se encuentran al norte, al oeste, al este o al sur, ¿no? Esos puntos, ¿y para qué sirven esos puntos extremos, profesor? Para delimitar las fronteras, por ejemplo. Delimitar la frontera con Colombia, delimitar la frontera con el mar, con Ecuador y con Bolivia y con Brasil, y obviamente con Chile, ¿no? Entonces vamos a conocer cuáles son esos puntos extremos. Voluntario, por favor, o voluntaria. Cualquiera. Vamos a ver. Sheila Mamani, te escuchamos, Sheila. Adelante. Puntos extremos del Perú. 0 grados, 1 minuto, 48 segundos de latitud sur, extremo norte, Talhuén del río Putumayo, al norte de Yepi, Loreto, frontera con Colombia. 18 grados, 21 minutos, 3 segundos de latitud sur, extremo sur. Pascana del Hueso, Ita número 1 de la Concordia Tacna, frontera con Chile. 68 grados, 31 minutos, 27 segundos de longitud oeste, extremo oriental, confluencia del río Het con el río Madre de Dios, frontera con Bolivia. 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos de longitud oeste, extremo occidental, Punta Balcones, al sur de Talara, Piura, a orillas del Océano Pacífico. Muy bien, Sheila Mamani, perfecto. Vamos a ir un momento ahí. Estoy subrayando algunas de las cosas que has leído. El extremo occidental está en Punta Balcanes, al sur de Talara, Piura. Muy bien, Mamani. Regresamos. Entonces, tenemos acá a Mamani. Muy bien, perfecto. Entonces, acá está. Entonces, profesor, tenemos los puntos extremos, ¿no? Cuando me hablan de puntos extremos, tenemos uno que es al norte, tenemos otro que es al sur, otro que es al oriente y otro que es al occidente. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cada vez que yo tengo, por ejemplo, un punto extremo al norte, acá al norte, yo voy a saber básicamente que acá en esta zona del norte se encuentra ¿quién, profesor? El talweg del río Putumayo. Acá, esto es la zona del talweg del río Putumayo, al norte o también llamado septentrional, que son sinónimos, y marca la frontera con Colombia. Entonces, si los colombianos cruzan ese talweg del río Putumayo, estarían entrando a territorio peruano, ¿no? Frontera con Colombia. Cada vez que yo tenga el punto del occidente, acá está el occidente, tengo la punta de Balcones al sur de Talara. ¿Dónde es eso, profesor? Acá está, pues, la punta de Balcones, ¿no? Acá había la punta de Balcones en el departamento de Piura, provincia de Talara, el punto más occidental. Igual sucede en la zona oriental, confluencia del río Head con Madre de Dios, acá, ¿no? La confluencia del río Head con Madre de Dios en la frontera con Bolivia. Y obviamente, profesor, al sur ha habido a pesar problemas con Chile, por ello se ha delimitado también desde la época de la guerra el hito número 1 de la Concordia. Cuando ves la palabra hito, significa que es una frontera artificial, es decir, ahí no hay un río, no hay una montaña que nos separe, ¿no? Ahí más bien se encuentra una frontera artificial custodiada por militares o policías. Esa es la zona con Chile. Entonces, profesor, los puntos más extremos del Perú permiten la delimitación de la frontera. Seguimos avanzando
y tenemos acá la parte de límites y tratados fronterizos. El Perú a lo largo de su historia republicana ha perdido muchos territorios, muchísimos. Éramos un país bastante grande. Pero de todos los territorios que hemos perdido, uno siempre tiene la idea que los hemos perdido con Chile. Y no ha sido así en realidad. Nosotros hemos perdido territorios básicamente con Brasil, ¿no? Si uno analiza bien la evolución de los mapas del Perú, la cantidad de territorio que hemos perdido ha sido más con Brasil. ¿Y por qué, profesor? ¿Por guerra? No. Ha sido por un tema de que no hemos tenido presencia en la Amazonía, para nada. Entonces, como no hemos tenido presencia en la Amazonía, las poblaciones brasileñas han terminado por ingresar a nuestro territorio y la población peruana de esa zona ha terminado por asimilar más la cultura brasileña que la propia peruana, ¿no? Ahí eso es una crítica a las autoridades que siempre han pensado que Lima solamente es el Perú, ¿no? Entonces hemos ido perdiendo territorios con Brasil. Y cuando ya hemos reaccionado, ha sido demasiado tarde, porque en una guerra entre Perú y Brasil obviamente partiríamos con desventaja. Brasil es el gigante sudamericano más importante a nivel económico y político. Bueno, vamos a conocer los límites y tratados fronterizos, para lo cual, voluntario, por favor, cualquiera. Muy bien, Valerie Paredes Guamán, te escuchamos. Límites y tratados fronterizos. Norte, Ecuador, 1529 kilómetros. Protocolo de paz, amistad y límite de Río de Janeiro. Colombia, 1506 kilómetros. Tratado Salomón Lozano. Sur, Chile, 169 kilómetros. Tratado de Lima. Este, Brasil, 2822 kilómetros. Tratado Velarde Río Branco. Bolivia, 1047 kilómetros. Tratado Osma Villazón. Oeste, Océano Pacífico, 3080 kilómetros. Muy bien, correcto, Paredes. Muy bien, tenemos acá a Paredes, Valerie. Muy bien, entonces regresamos. Profesor, ¿cuáles son los límites y esos tratados que hemos tenido a lo largo de nuestra historia? Por ejemplo, profe, vamos a empezar con uno que es bastante polémico, ¿no? El Tratado de Lima, que se produjo con el país de Chile, ¿no? Después de la guerra del siglo XIX, y por ese tratado se acordó que el Perú cedía Tarapacá y Arica, ya de manera prácticamente, bueno, Tarapacá de manera perpetua, y Arica y Tacna por 10 años. Y después de 10 años se dio un plebiscito que nunca se hizo, se demoró, y después de más de 30 años recién Tacna regresó al Perú por presión de la gente, más que las autoridades. Bueno, con Arica ya no pudo regresar porque ya Arica había sido chilenizada, ¿no? Lamentablemente por ciudadanos y el Estado chileno. Entonces el Tratado de Lima se firmó con Chile después de la guerra, ¿no? Tratado de Ancón también es importante. Ahora, profesor, luego tenemos otros países con los que hemos tenido rivalidades militares, tanto con Ecuador como con Colombia, que hemos estado muy cerca de los enfrentamientos. Con un país que nunca hemos tenido guerra ha sido con Brasil, pero igual hemos terminado perdiendo territorios con los brasileños, ¿no? ¿Cuánto, profesor? Si tú observas acá, 2.822 kilómetros es prácticamente la frontera más larga que tiene el Perú. Y por eso se hace complicado custodiarla. Acá existe el tráfico de madera, el tráfico de minería, la trata de personas. Muchas señoritas son sacadas de sus localidades de Ceja y parte de la Selva Baja y son llevadas al Brasil para el tema de la prostitución, ¿no? Es todo un tema bastante complejo. Bueno, con Brasil tenemos un tratado llamado el Velar de Río Branco, que es un tratado comercial más que nada, y con Bolivia tenemos el Osma Villazón, ¿no? También tratado con Bolivia. Entonces, profesor, nosotros hemos perdido territorios con Brasil, es cierto. Hemos tenido la guerra más cruel con Chile, también es cierto. Pero hemos tenido conflictos con Ecuador, por ejemplo, que relativamente siempre hemos salido victoriosos. Sin embargo, a pesar de eso, en la época del presidente Alberto Fujimori, se entregó a Ecuador la zona de Tihuinza, al norte, que es una zona aparentemente que está en territorio peruano, pero donde los ecuatorianos tienen cierta soberanía, ¿no? Lo que hizo el presidente Fujimori. Bueno, vamos a conocer cómo es la división política del Perú. Si bien el Perú, profesor, hoy día lo podemos entender como un país que posee regiones, pero también tenemos, y cada vez más, estamos luchando contra el tema del centralismo. Una forma de luchar contra el centralismo
es a través de la descentralización. ¿Qué significa la descentralización? Es decir, darle más autonomía, más presupuesto a los departamentos, ¿no? Los departamentos es la organización teórica, pero en la práctica se le llaman ahora regiones políticas. ¿Para qué? Para justamente generar cierto desarrollo, autonomía en la región, evitar que las poblaciones constantemente migren a Lima, evitar el centralismo de Lima y más bien evitar desarrollar a cada región, ¿no? Arequipa, por ejemplo, es un ejemplo de eso. En Arequipa hay y existe un gran desarrollo económico, al igual que en Cajamarca, por ejemplo, por el tema de la minería, pero hay otros departamentos que ahora son llamadas regiones, donde la situación cada vez es caótica en cuanto a economía. Huancavelica, Apurímac, Andahuaylas, son zonas del Perú bastante lejanas y abandonadas. Bueno, vamos a ver un poquito sobre esto. Tenemos acá división política. Voluntario, voluntaria, por favor, cualquiera. Muy bien, tenemos acá a Eric Berríos. Adelante, Eric. División política. Comprende cada una de las divisiones políticas administrativas en que se divide el país. Región. Espacio geográfico con características similares tanto a nivel natural, relieve, hidrografía, fauna, flora, clima, como a nivel humano, político, económico, social y cultural. Objetivos. Descentralización. El Perú presenta 25 regiones políticas, 24 departamentos, 194 provincias y 1.831 distritos. Correcto, Berríos, ¿no? 1831 distritos. Relativamente poco, ¿ah? Para la cantidad de territorio que tenemos, repito, somos un país grande, ¿no? Somos un país grande. Muy bien, eso de ahí, esos datos que ha leído su compañero, se pueden complementar tranquilamente con lo que tenemos en el material. Entonces, la pregunta inicial de la clase era ¿cómo es el Perú? Y a partir de esa pregunta tenemos acá lo siguiente, ¿no? A ver, dice, ¿cómo es el ordenamiento jurídico del Perú? Según la Constitución Política actual, la de 1993, la de Alberto Fujimori, en el título 2, llamado El Estado y la Nación, y especialmente en el capítulo 1, se habla de dos artículos, el 49 y el 54. Por ejemplo, en el 49 te menciona que la capital del Perú es la ciudad de Lima y su capital histórica es la ciudad del Cusco. Y en el 54 nos habla de la importancia del Estado, que es inalienable e inviolable. Nadie puede ingresar al territorio peruano. Nos habla que el Estado comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. Todo eso forma parte del Estado, de nuestro gobierno en realidad. El Perú ejerce soberanía y dominio en el mar. Profesor, tenemos además derecho a la comunicación y estamos protegidos por tratados internacionales que nos ha dado acceso a las 200 millas. Todo esto es ratificado en la Constitución Política del Perú y lo podemos entender a partir de esto, ¿no? Profesor, como bien menciona el texto, la capital oficial es Lima, cuyo verdadero nombre es Ciudad de los Reyes. Capital arqueológica, profesor, vendría a ser Cusco, una zona altamente turística, y es que el turismo se ha convertido en los últimos años en una de las actividades que más fuente de trabajo ha generado para los peruanos. A la gastronomía, los paquetes de viaje, las agencias, profesor, todo eso mueve millones de soles. Bueno, en realidad con la pandemia seguramente que ha golpeado. Y lo más importante, ¿no? Cuando uno observa el mapa, es un deber de todo peruano conocer los departamentos en el mapa, saber dónde está ubicado cada departamento. Por ejemplo, el departamento que está más al norte es Tumbes, el que está más al sur es Tacna, el más grande es Loreto, el segundo más grande está Madre de Dios y posteriormente Ucayali, ¿no? Por ejemplo. Profesor, cerca a Tumbes tenemos a Piura, Cajamarca y Amazonas. Luego a Lambayeque, La Libertad, San Martín. Ancash, Huánuco, Lima. Lima tiene frontera con Ancash al norte, con Huánuco y Cerro de Pasco al este, Junín al este, Huancavelica e Ica al sur, ¿no? Mira Lima, importante, rodeada ahí de tres zonas claves, ceja y selva, Huánuco, Cerro de Pasco y Junín, ¿no? Donde está, por ejemplo, la ciudad de Chanchamayo. Luego tenemos Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna. ¿Por qué te menciono eso? Porque a partir de ese reconocimiento, ahí está, el Estado peruano es inalienable e inviolable, lo que decir que nadie puede ingresar al Perú, ningún otro país,
a generar de repente explotación de nuestros recursos. Bueno, no ingresan de manera violenta, pero ingresan a través de tratados internacionales, a través de convenios, a través de arrendamientos, etc, etc. Bueno, inclusive también eso pasa en el mar del Perú, mira. El Perú es soberano en el mar 200 millas, que es igual a 371 kilómetros, ¿no? Profesor, además el Perú o el mar peruano está ubicado al sur del Océano Pacífico, es epicontinental, es decir, abierto, no es como el Mediterráneo, que es cerrado, este es abierto, lo que lo hace un mar rico al comercio internacional, y además se le llama Mar de Grau a partir del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en homenaje al mártir o héroe de la Marina de Guerra en la guerra con Chile. La amplitud de nuestro mar es interesante porque en el año 1947, cuando gobernaba José Luis Bustamante y Rivero, el Perú obtuvo el reconocimiento a nivel mundial de las 200 millas marinas, ¿no? Que se ve en pantalla, lo cual nos favoreció en el tema de la pesca. Los límites del mar, la soberanía marítima al norte, está delimitado por la Boca de Capones, ¿no? Profesor, extremo norte, y por el hito número 1 de la Concordia en la parte sur. Hablar del mar peruano es hablar de 371 kilómetros, 200 millas, y es hablar también de aproximadamente 3.080 kilómetros en cuanto a la longitud, ¿no? La longitud que mide el tema del ancho y el largo, las millas que mide el territorio que le pertenece al Perú para realizar pesca. Si el Perú se pasa de las 200 millas, ya estamos invadiendo territorio de otro país o de otra zona pesquera, lo cual implica que ningún país también, ninguna embarcación japonesa, china, coreana, puede pescar en esas 200 millas. Aunque la realidad es otra. Tenemos 200 millas, pero nuestra tecnología industrial en la pesca no es tan competitiva, ¿no? No es tan competitiva. Hemos tenido un boom de la pesca en los años 60 con el peruano y empresario Banchero Rossi. Bueno, a partir de eso, tenemos esto de acá que me interesa. Vamos a darte la oportunidad de que puedas participar y generar bastantes puntos en esta sesión, que es bastante larga a su vez, y vamos a compartir justamente esta parte que aparece en pantalla. Lo estoy compartiendo. Y esto me va a permitir, ¿qué cosa, profesor Luis? Bueno, vamos a completar, pues, la división política del Perú, con tu sapiencia, ¿no? Tú me vas a ayudar a completar esta organización política. Vamos a ver acá un momento. Ahí está. Tú me vas a ayudar a completar esta parte. Muy bien. Empezamos entonces. En el número 1, ¿a quién tenemos? Mano levantada. Valerie Paredes, te escucho. ¿A Tumbes? Correcto, ¿no? Muy bien. Tumbes. Valerie Paredes, te voy a ir apuntando acá y ya posteriormente termine la clase. Paso los puntos al grupo de WhatsApp como siempre, ¿no? La evaluación oral. Muy bien, Paredes. Siguiente, número 2. Paredes nuevamente, te escucho. ¿Piura? Correcto, ¿no? Muy bien, Piura. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Número 3. Berríos. Lambayeque. Número 3, Lambayeque. Muy bien. Número 4, Mamani. La Libertad. Correcto. Mamani. Muy bien. Mamani, oye, La Libertad. Perfecto. Número 5, Paredes. ¿La Libertad? No, Ah, ya no, está La Libertad. Ancash. Ancash, ahora sí creo, ¿ah? La chuntaste. Muy bien, Ancash, número 5. A ver, un momento por acá. Vamos a minimizar un poco más. Entonces, voy a poner esto. Lambayeque, La Libertad. Estaba en Paredes, ¿no? Ancash. Muy bien, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Y ahí está mejor. Muy bien. Entonces, vamos al número 6, voluntario. Briseño. Lima. Correcto, Briseño. Muy bien, Lima, efectivamente. Vamos al número 7. Villegas.
Villegas. Lima, ¿no? Ica, claro, muy bien. Ya está. 8. Jimena Gil, te escuchamos, Jimena Gil. Arequipa, Muy bien, Arequipa, correcto. Muy bien. 9. Berríos. Moquegua, Moquegua, perfecto. Muy bien. 10. 10. Paredes. Tacna, Claro, muy bien, Valerie Paredes. 11. Sheila Mamani Arana. Puno, Puno, correcto, muy bien, Sheila. Perfecto. 12. Berríos. Apurímac, 12. Apurímac. Ya, muy bien, Apurímac, perfecto. 13. Francesca Villegas, te escucho. ¿13? Arequipa me dijo 13. No, no es Arequipa. A ver, Paredes. Ayacucho, Ayacucho, sí, me parece que sí es Ayacucho. Muy bien, estamos en la número 13, recuerden. Ya está. Ahí está mejor. Muy bien. 14. Mamá Nierana. Huancavelica, Claro, muy bien. Huancavelica. Correcto. 15. Paredes Guamán. Cusco, Paredes Guamán. A ver. Paredes Guamán. Estamos en la número 15. Muy bien, Paredes, ¿ah? Cusco. 16. Mamani Arana. Junín, Muy bien, Junín. Correcto. 17. Jimena Gil. Pasco, ¿Cuál? Discúlpame. Pasco, Pasco, muy bien. Ya está. 18. Eric Berríos. Huánuco, Huánuco, ¿no? Muy bien, Huánuco. 19. Paredes Guamán. San Martín, Claro, ceja de selva, ¿no? A donde está, por ejemplo, Picota. Picota, Moyobamba, ¿no? 20. Sheila Mamani. Cajamarca, Claro, Cajamarca, donde está Jaén, Chota, por ejemplo, ¿no? 21. Eric Berríos. Amazonas, Claro, muy bien. Amazonas, Chachapoya, Escuela. 22. Villegas. 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 Bueno, no me escucha, me parece. Valery Paredes, 22. Loreto, Claro, Loreto, muy bien. 23. Mamani Arana. Ucayali, Ucayali, muy bien, 23. Ucayali. 24. Tenemos a Juliana Briceño. Madre de Dios, Muy bien, donde está Puerto Maldonado, por ejemplo. Y 25, que me parece que es bien facilita. A ver, Villegas, que está con la mano levantada. Villegas, no le escucho. Berríos. el Callao, Claro, muy bien, Berríos. El Callao, perfecto. Entonces, profesor, hemos completado esta primera parte de la clase que prosigue para la semana número 2. No estoy dejando actividad. Lo que sí te voy a recomendar para la siguiente clase o siguiente semana es que resuelvas la parte práctica, esta parte de acá y hasta la parte de acá, ¿no?
porque la próxima clase vamos a terminar con preguntas para que puedas tener mayor participación en tu oral. Nos quedamos acá, cuídate mucho y buen fin de semana. Chau, chau, un abrazo. Profesor.